Desde el año pasado se había venido advirtiendo por parte de los expertos que podríamos estar frente a una crisis en el sistema eléctrico nacional y se leían, digamos, cuáles eran los síntomas que estaba presentando la generación de energía en este país y que podían apuntar a ello. Fue el 22 de junio del 2023, de hecho todavía está en la página oficial de la CENACE, cuando se emitió un comunicado en donde se garantizaba que el sistema eléctrico nacional estaba justamente así, garantizado para todo México. Esto se dijo el 22 de junio del 2023. En febrero de este año, otra vez los expertos volvieron a señalar que se venía una onda de calor, una serie de ondas de calor tan fuertes y tan intensas que podrían meter en complicaciones a nuestro país porque el consumo de energía eléctrica iba a subir y no se estaba generando lo necesario. De nueva cuenta, vino la negativa y se dijo que no había ningún problema, que todo estaba controlado y que de hecho estos términos como la entrada en sistema operativo de emergencia eran solo temas técnicos, pues conceptos técnicos que ni para qué nos explicaban, que no pasaba nada y que estuviéramos tranquilos. Anoche nuestro país estuvo en penumbras y vale la pena revisar qué es lo que está sucediendo y de quién es responsabilidad. Me da mucho gusto saludar esta mañana al senador Emilio Álvarez y Casa. Senador, muy buenos días. Erika, muy buenos días. Jonathan, un fuerte abrazo a San Luis Potosí, aquí desde la Ciudad de México. Hola, senador. ¿Ante qué nos encontramos, senador? Porque lo que vivimos la noche del día de ayer es algo que pues, no tenemos presente, que se haya presentado en la historia reciente. Erika, los caprichos cuestan, la negligencia cuesta, y lo digo por dos razones. Se le advirtió a la mayoría legislativa de Morena y sus aliados que no mantener el horario de verano costaba 2% de la energía nacional. Se rieron, se burlaron, hablaban todavía esta expresión que a mí me parece un poco absurda, del horario de Dios. 2% de la energía nacional es muchísima energía. Decidieron insistir en el capricho. Hoy ya estamos con apagones. El problema es que se les dijo. Segundo, se les dijo que si no se seguía generando un modelo, valga la redundancia, de generación de electricidad donde participaran privados y el gobierno, iba a haber escasez de energía. No hicieron caso. Y ahorita estamos en el peor de los mundos porque hay capacidad instalada que no está generando electricidad por los conflictos legales que tiene el gobierno federal con cualquier cantidad de empresas. Estamos entonces ya en la época de los apagones. Solo quiero subrayar, los caprichos y las negligencias sí cuestan y ya llegó el momento de pagar. Lo que vivimos la noche del día de ayer, ¿será algo que estaremos viviendo de manera constante? Porque lo que nos dices es, no se está atendiendo. Desafortunadamente, así va a pasar. Y como bien dices, los expertos advirtieron de este incremento de calor. Es una tendencia global por el cambio climático, cosa que tampoco se quiso atender. Ya han advertido que hay estados, incluidos San Luis, que van a bordear temperaturas cercanas a los 50 grados. Entonces tenemos un fenómeno de una enorme demanda de electricidad, tenemos una oportunidad profundamente desaprovechada, que es la localización de las empresas, esto que se conoce como nearshoring, que no están llegando a México porque no hay garantía de electricidad. Erika, ¿cómo va a haber garantía de electricidad si hay apagones? Claro. Eso lo que hace es que se vayan a otros países. Pero es que los caprichos cuestan, y en lugar de generar un modelo mixto de satisfacción de nuestras necesidades de electricidad, bien pues porque en casa todos ya tenemos celulares, bien porque hay más domicilios, bien porque la empresa necesita, bien por el calor, por lo que tú quieras y mandes. El problema es que si se aferran a modelos ideológicos y no hacen caso a la ciencia, la gente es la que paga las consecuencias. Las ciudades, las colonias, los barrios quedan a oscuras.
Ahora, ¿cuáles podrían ser los efectos de una situación como esta? Es decir, de una falta de planeación efectiva en el suministro de energía eléctrica. ¿Qué consecuencias le puede traer a un país como México? Porque no estamos hablando solo del suministro doméstico, estamos hablando de manera generalizada. Acá en San Luis Potosí es lo que vivimos, que se nos fue la luz en zonas incluso en donde están instaladas escuelas, industrias, hospitales, y que aunque anoche pues fue fuera de horario laboral y productivo, bueno, pues eso no significa que no haya existido una afectación. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias si esta situación prevalece? En esencia, se trastoca la vida a la gente. Si tú estás en la calle y de repente se va toda la luz, pues la vida se vuelve caótica. En las calles, en los semáforos, en las casas, si hay gente que tiene refrigeradores, si hay gente que está trabajando, si los niños están haciendo su tarea y de repente no hay ni energía eléctrica. Si hay personas que están en pequeños comercios o grandes comercios, pues no pueden vender, no pueden trabajar. Se trastoca toda la vida, eso sin mencionar el impacto económico, por supuesto, y en algunos casos, pues el fenómeno de la inseguridad, claro, porque sabemos que eso genera entornos de mucho riesgo en algunos lugares. Anoche sucedió en algunas colonias de San Luis Potosí, de zona metropolitana, pues los vecinos salieron a prender fogatas y a montar guardias. Es decir, se organizaron los vecinos para hacer vigilancia comunitaria. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son los nombres y apellidos de los responsables de lo que estamos viviendo? En mi opinión, el primer responsable de esto se llama Manuel López Obrador. Y el segundo es la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, porque se les dijo en el Congreso de la Unión, se les dijo que no cambiaran el horario de verano, se les dijo que buscáramos un modelo mixto cuando se habló de la ley de la industria eléctrica. No quisieron escuchar. Y por supuesto, el responsable de la Compañía Federal de Electricidad se llama Manuel Bartlett. Él es el responsable, digamos, operativo de que ahora en los hogares de México haya apagones. Hace un año el SENACE nos dijo que estaba garantizado porque fue en el marco de la discusión de las discusiones que te estoy diciendo en el Congreso de la Unión. Sí. Y ahora, pues con la mano en la cintura, dicen, pues no alcanzó, entonces tenemos que proceder a apagones escalonados y programados. Eso era lo que le quería mencionar en esta parte, senador. En junio del año pasado, el propio, tanto la SENACE como el presidente López Obrador habían asegurado que se iba a garantizar que esto no volviera a suceder, no más apagones, incluso recuerdo la frase que decía el mandatario nacional. Hoy vuelve a suceder, pero yo me quedo con eso que usted destaca. El horario de verano que se eliminó está teniendo sus efectos también un año después. Por supuesto, es que estamos hablando de grandes volúmenes a nivel nacional. Y varios de los colegas en el Senado se reían cuando se les decía, hombre, vamos a perder el 2%. Ayer el apagón se dio porque faltó 2% de energía. Si hubiéramos mantenido el horario de verano, ahora que tenemos días más largos, hubiéramos ahorrado muchísima electricidad cuando más la necesitábamos, Jonathan. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué tendríamos que esperar que reaccione hoy el gobierno federal? ¿Quién tendría que salirnos a dar una explicación, por lo menos a los ciudadanos? ¿Qué compromisos, qué acciones se tendrían que estar emprendiendo? El titular de la Comisión Federal de Electricidad tendría que salir a la República a dar una explicación. Pero, Erika, el problema es que la solución de estos problemas, por lo menos son de mediano plazo. No es de que uno apague los focos de la casa. Es la generación de electricidad de tal volumen que toma tiempo. Y como se dejaron de tomar decisiones y se dejaron de hacer cosas, o se hicieron cosas con una enorme ineptitud, nos va a tomar tiempo regresar. Vamos a entrar al verano con las más altas temperaturas, con mayores riesgos de apagones. Ahora, ¿realmente fue programado? Te lo pregunto honestamente y desde la perspectiva que tú tienes al estar discutiendo este tema desde hace tiempo. Porque, a ver, si era programado, ¿por qué no nos avisaron? La gente nos está preguntando, por ejemplo, el riesgo en el que se puso, nos está haciendo evidente el riesgo en el que se puso a personas con problemas de salud que tienen que estar conectadas a algún aparato para poder respirar. Por supuesto. Que ayer se vieron en riesgo porque nadie avisó, porque aunque muchos de estos tienen sistemas de emergencia, pues como no sabían que venía un apagón, no estaban activos, incluso en los hospitales, ¿no? En lo que tardó en entrar la planta de emergencia, etcétera. ¿Realmente fue algo programado o eso ha sido un argumento que nos han dado ya a posteriori?
la manera de disfrazar lo que ya no pudieron ocultar. Yo estoy seguro que no quisieron hacerlo, pero lo dicen para intentar ocultar, pero no se dan cuenta que lo único que hacen con eso es enfurecer más e indignar a la gente. Si eran programados, pues ¿por qué no los dijeron? Claro. Para que la gente pudiera prepararse, los servicios de emergencia, por supuesto, los hospitales. Hoy hay industrias que si tú les paras la electricidad, echas a perder todo el proceso. Sí. Y tienes que reemplazar. O hay distintos sectores de la economía o de la investigación que si tú paras el suministro eléctrico, descompones todo. Los experimentos, los trabajos. No es cosa de que regrese la luz, sigo viendo mi serie de Netflix. No, destruye los procesos. Dicen que son programados como para tratar de salir el paso, pero la verdad es que no les quedó de otra, porque el consumo nacional rebasó a la capacidad instalada, la demanda rebasó. Y eso tenían que haberlo dicho con anticipación para que la gente se preparara, pero eso era reconocer que se equivocaron. Y este gobierno es incapaz de reconocer cuando se equivoca. Sí, porque todos los comunicados salieron ya después de que había ocurrido los apagones. Ya con apagones. Sí. La gente sencillamente, hombre, de repente se queda sin celular porque ya no tiene cómo cargarlo y está la hija en la calle sola y no tiene cómo comunicarse con sus papás para que vaya por ella. O sea, se trastoca toda la vida. Pero si ya llegamos a los apagones por la negligencia, por lo menos que los administren bien y que la gente sepa con tiempo. Sí, claro, que es lo que nos están justo señalando varios de nuestros radioescuchas y televidentes, que pues por lo menos hubieran avisado, ¿no? Para tomar las previsiones necesarias. Llegamos a una cosa que no queríamos, nos desagrada, ya luego corregimos, pero ahorita, población, tomen nota porque mañana de tal hora a tal hora no va a haber o la próxima semana. Le avisas a la gente, perdón, como dicen los chavos, todo mal. Senador, insisto en esto, ¿qué hacer para corregirlo? A ver, esperaríamos que reaccionara la Comisión Federal, que reaccionara el gobierno federal, pero ustedes desde el Senado, ¿qué van a hacer? Por supuesto, hoy tenemos comisión permanente, el tema se va a discutir, pero además, Erika, y como dicen, yo soy hombre mojado, estamos viviendo una sequía tremenda y mucha parte de la generación de electricidad era hidroeléctrica, era por las presas. Hay presas que ya están secas. Tú vas a Morelia y ves el lago Cuitzeo seco, el lago de Pátzcuaro seco. El lago que estaba, Zumpango, que estaba al lado del aeropuerto, el nuevo Felipe Ángeles, lo secaron. Tenemos un problema muy severo de sequía. Entonces, vamos a generar menor electricidad. Ya tendrían que haber tenido esto, porque esto no es un fenómeno que toma un día, toma meses o años. Yo pienso que vamos, en mi opinión, a pedir que se revierta esta cosa de no tener el horario de verano. Eso es al menos lo que... Y tenemos que convocar de emergencia a una reunión con el Senado y con los expertos que nos permitan trazar una ruta de respuesta, porque si primero nos dicen que estaba garantizado y luego tarde nos avisen de los apagones, pues ¿con qué confianza, Erika? Claro. Que este es el asunto fundamental, lo dices bien, con qué confianza hoy, cómo tenemos que estar en la dinámica productiva, en la dinámica personal, ya sin tener la certidumbre del abasto de energía eléctrica. Ahora, estamos ante una crisis del agua, ante una crisis en materia energética, ante una crisis de seguridad, senador. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Porque, a ver, también en estos días se dio pues el hallazgo, lamentablemente, de los cuerpos sin vida de estos dos ciudadanos australianos y un norteamericano que habían venido a surfear a nuestro país de Baja California. Y lamentablemente se da la noticia de que fueron hallados sus cuerpos, asesinados, presuntamente para robarles, pero asesinados a final de cuentas. Su familia ya ha estado en territorio nacional para reconocer y para llevar a cabo los trámites necesarios. Y bueno, pues la familia decía que estaban devastados, que estaban con el corazón roto en medio de una situación como esta, de que un viaje pues que parecía tan emocionante para ellos hubiera terminado de esta manera. Y el discurso del presidente era que hay un México menos violento, pero con más asesinatos. ¿Qué es lo que está pasando y en qué situación se encuentra este México con todas estas crisis? El presidente... yo creo que honestamente vive en un mundo paralelo y la manera de hacer las cosas ya está llegando a tener los costos. Esta administración va a pasar a la historia como la administración del mayor número de homicidios violentos. Ya llegamos a más de 185,000. Para dar un parámetro al auditorio, el sexenio Felipe Calderón tuvo 120,000.
O sea, más del 50% más. Por supuesto que los fenómenos de las personas desaparecidas es el otro gran indicador. Si esos dos indicadores están reventados, las cosas están mal, pero no se quieren reconocer. Se ha dicho insistentemente que se cambie la política de seguridad porque esta cosa de abrazos y balazos terminó en abrazos caídos o en brazos caídos o en abrazos a la delincuencia. Ahí están los resultados. A mí me da mucha pena lo que sucedió con los surfistas y sus familias. Se les manda, por supuesto, toda la solidaridad. Pero ¿sabes el impacto internacional que va a tener eso? Sí. El escándalo fuera de México, y por supuesto que eso pega en el turismo, en la seguridad. Las embajadas marcan con alerta para que no se visite el país. Y eso pasa también con los turistas nacionales. O sea, incluso hay ciertos lugares que ahora para cruzar San Luis hasta te advierten que tengas cuidado porque hay toda una cadena de tráfico de personas. Es muy peligroso. Y en lugar de reconocerlo, el presidente hace juegos de palabras. Es que la salivita ya no alcanza. Eso era para el primer año. Pero estamos acabando el gobierno y las cosas están estallando, como tú mencionas, en términos de electricidad, en términos de seguridad, en términos de salud. Ya no alcanza la salivita. Ya no alcanza las mañaneras, pues. Senador, pues yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. De verdad esperamos que esta mañana haya una respuesta, un compromiso, un cambio en la política energética de este país, por lo menos que algo se pueda ir resolviendo. Ya no esperamos el reconocimiento de la situación en materia de seguridad porque no lo ha habido por parte del presidente, ni siquiera con la exigencia de las madres buscadoras, ahora con esta situación mucho menos. Es más, todavía decía el presidente que los delincuentes están respetando ciertos códigos, que lo de los australianos era muy raro porque pues sí respetaban los delincuentes. Pues ya vemos que no, y que la situación es compleja en este país. Al contrario, si determinan los precios del aguacate, del limón, dónde compra la gente, a quién se le debe suministrar. Vamos, en Sonora ahora ya están cobrando derecho de sombra por los árboles que tienes en tu casa. Hazme favor. Insisto, por lo menos ojalá en el tema energético veamos hoy una respuesta. Vamos a estar atentos a ello y ojalá nos permita seguirlo platicando contigo. Gracias, senador. Buenos días, buena semana.